Gracias por tu perfume que nos despierta cada mañana, Señor, por tu querer, por tu poder. Gracias, Señor, te damos, Padre. Y ahora seguimos dándote gracias, Señor, por estos diezmos y por estas ofrendas, Señor, que suban con olor grato, agradable a tu trono, Señor mío. Que sea para bien de tu iglesia aquí en la tierra, Señor mío, y para que tu trono se establezca aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Mis hermanos, mientras entregamos la ofrenda, les pido que se pongan de pie un momentito y abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versículos del 6 al 9. Palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Di amén si lo tienes. No escucho amén, quiere decir que no lo tienes. Bueno, está en pantalla, así que es más fácil. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, alguien diga conmigo, andad en Él. Luego dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy nos paramos frente a tu palabra, nos presentamos ante la voz y la palabra del Espíritu Santo y te rogamos que hables, Dios, en este lugar, que tu voz sea escuchada, que con claridad, con fuerza, con autoridad, con poder, tu palabra sea proclamada y sembrada en los corazones de cada uno de nosotros. Edifícanos, constrúyenos, afírmanos en nuestra fe, ayúdanos a seguir caminando contigo, danos tu verdad, danos tu fuerza. Llena este lugar de tu presencia, llena nuestras vidas del Espíritu Santo. Llena mi vida para predicar, Señor, de tu Espíritu Santo. Llena la vida de mis hermanos para recibir el mensaje, con el Espíritu Santo que los ayuda a recibirlo. Bendice a los niños, los maestros, que tu gloria y tu gracia también se manifieste allí donde ellos están. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, esto te lo pedimos en este día, rogándote que ángeles sean desplegados sobre este edificio alrededor de nuestras vidas para bendecirnos, y que también, Señor, tú puedas con tu palabra reinar y hablar en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Uno de los corredores, uno de los atletas más increíbles de los últimos tiempos, y quizás de todos los tiempos, es el corredor Usain Bolt. Y este hombre tiene una frase que quiero ponerla en contexto con esta serie de la perseverancia, que dice así, se las leo a continuación. Esfuérzate, dice este corredor, entrégate completamente y el éxito llegará. Pero lo que más me llama la atención y lo que quiero enfatizar es esta expresión o esta frase a continuación con la que él cierra su mensaje. Dice, no se trata solo de comenzar, sino de llegar hasta el fin. Es decir, que aún los corredores lo tienen claro. Aún los atletas que nos asombran con su capacidad física y su entrenamiento que ponen sobre una pista y nos muestran que son increíbles ganadores, corredores, nos dejan algo claro. Ellos no están enfocados en comenzar, ellos están enfocados en terminar. Ellos están enfocados en llegar a la meta. Ellos están enfocados en ganarse el premio. Ellos están enfocados en tocar la cinta de meta y sentir que hicieron lo que tenían que hacer. Yo quiero que hoy tú digas, mi enfoque está en tocar la cinta de meta. No importa cómo arranqué ni cómo estoy corriendo ahora, lo importante es permanecer en esta carrera hasta que yo toque la cinta de meta, donde Dios me dirá, bienvenido a casa, hija mía, bienvenido a casa, hijo mío. Y el pueblo de Dios dice, amén. Estamos en una serie que hemos titulado Persevera hasta el fin. Basado en lo que Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Y esto es lo que el Señor ha estado enfatizando
por medio de estas predicaciones que he estado compartiendo con ustedes a lo largo de estas semanas, que lo que realmente nos va a demostrar a nosotros que tenemos salvación es que perseveremos. Yo no puedo saber si tú verdaderamente eres salvo. Tú no puedes saber, aunque yo te dé evidencias y tú pienses que yo soy cristiano y soy salvo, tú no puedes saberlo a ciencia cierta, porque eso es un asunto entre yo y Dios, entre tú y Dios. Yo puedo ver tu fruto y todo lo que tú dices que eres, pero realmente lo único que hace que nosotros realmente sepamos que estamos en Cristo es que no se nos acabe la fe de ayer, hoy, sino que permanezca, y que no solo permanezca, se renueve y querramos seguir en este Cristo, en este Dios y en esta fe todos los días de nuestra vida. ¿Sabe? He visto con mucha frecuencia el peligro de los que han corrido muy bien por un tiempo. De hecho, predicadores muy conocidos que empezaron súper bien, corriendo de una manera increíble y poderosa, pero hoy ya no están no solamente ni en el ministerio, no están tampoco en el cristianismo ni en la fe. ¿Y sabes por qué no? Porque se confiaron con la experiencia pasada. Se confiaron con lo que habían vivido bien hasta ese momento y empezaron a pensar que porque ya lo habían hecho bien, ahora les era permitido hacer lo que les venía en gana. Y la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, y el pasaje que hoy leímos nos enseña, que no se trata de todo lo que hice bien y permanecí en Cristo ayer, sino que eso debe servir como testimonio a mi corazón para decirme, mira, si ayer caminaste y corriste bien la carrera de la fe, eso solamente es un impulso para que hoy la corras mejor y para que en el poder del Espíritu Santo seas transformado más y Cristo hoy sea visto a través de ti más de lo que fue visto ayer. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y eso nos lleva al pasaje que acabamos de leer aquí en este pasaje de Colosenses capítulo 2. Pablo nos da a nosotros un mensaje que está encerrado en dos verdades que quiero hoy compartir con ustedes y se las menciono las dos a continuación y después las vemos más detalladas a través del mensaje. Lo primero que nos está diciendo el apóstol Pablo es: mantén el mismo paso mientras avanzas en el camino de la fe. Eso es lo que está diciendo en el primer versículo y en los versículos iniciales de Colosenses 2, 6 al 10 que leímos en este día. Mantén el mismo paso con el que comenzaste en la vida de fe mientras avanzas en este camino de fe. Y el segundo principio, la segunda verdad que el apóstol nos deja es cuídate del engaño espiritual. Sobre eso quiero hablar en este día, de mantenernos en el mismo ritmo y el mismo paso de nuestra fe y de cuidarnos del engaño que está alrededor nuestro, que es de carácter espiritual y nos quiere dejar tirados en el camino y que no podamos llegar a la meta. Mantén el paso. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y le preguntamos a la Biblia, le preguntamos a Pablo, que escribió esta verdad en el versículo 6 diciendo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, como dice al cierre del versículo, anden en Él, andad en Él, de la manera en que lo recibiste inicialmente. Mantén el paso, no bajes la velocidad, no te quites de la pista, no te separes del camino, aunque te duelan los músculos, aunque piensas que no puedes, aunque sientas que este camino es demasiado difícil para ti. Sigue corriendo, sigue caminando, y si no puedes caminar, sigue arrastrándote, pero sigue adelante en el nombre de Jesús. Ahora, ante esa exhortación, la pregunta es esta: ¿y cómo podemos lograr esto? ¿Cómo puedo permanecer en el mismo ritmo de como comencé hace años atrás en el Señor? Algunos aquí sentados llevan más de 40 años en el Señor posiblemente. Otros llevamos más de 30 años en el Señor. Otros quizás más de 20. Ya son décadas de caminar con el Señor. Y quizás la pregunta es: ¿cómo podemos seguir creyendo, renovados, apasionados, amando a este Dios? Queriendo esta Biblia, queriendo el ambiente de la iglesia, amando el cielo, las promesas de Dios, dejando muchas cosas de lado en esta vida, renunciando a tantas por esta vida de fe. ¿Cómo puedo permanecer? Bueno, la palabra nos da la respuesta en los versículos a continuación. Y Pablo en el versículo 7 usa una doble metáfora
para, en primer lugar, nosotros enseñarnos cómo mantener el paso en nuestra vida de fe. Él habla de estar arraigados y sobreedificados. Mira lo que dice el versículo 7. Él dice, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Quién es Él, iglesia? Jesucristo. Dice, arraigados y sobreedificados en Él. Y luego dice un par de cosas más que veremos a continuación, pero me quiero detener un momentito en esta metáfora doble. Habla de estar arraigados y de estar sobreedificados. ¿Qué tiene en mente Dios? Y el apóstol Pablo, cuando escribe estas palabras, está pensando en un árbol y está pensando en un edificio. Cuando se habla de estar arraigado, habla de un árbol que tiene raíces profundas, que penetran en un terreno fértil y que se adhiere a ese terreno para no ser arrancado de él, sino permanecer en ese terreno. Y en segundo lugar, cuando habla de sobreedificación, habla de estar en un edificio y de ser parte de ese edificio para ser también construido en él. Esta doble metáfora pudiera ser simplemente un sobreénfasis en una misma cosa: permanecer en Cristo. Recuerden que el versículo 6 dice, de la manera que lo recibieron, de esa misma manera, termina conmigo la frase, anda en Él, continúa en Él. De la misma manera, y le preguntamos, ¿cómo lo hacemos? Y Pablo dice, y el Señor dice, arráiguense y sobreedifíquense en Él, en Cristo. Ahora, yo no creo que sea un sobreénfasis o un énfasis doble en una misma exhortación, sino que sí está hablando de permanecer, pero nos está enviando un mensaje que se intercala y que tiene que ver con mi responsabilidad individual, pero también tiene que ver con nuestra responsabilidad comunitaria. Es decir, cuando la Biblia y Pablo hablan aquí de un árbol y un edificio, di conmigo, un árbol, y di también un edificio, está diciendo tú individualmente, hombre de Dios, mujer de Dios, eres ese árbol. Pero tú, hombre de Dios, mujer de Dios, eres un ladrillo en un edificio. ¿Alguien escuchó lo que la Biblia nos está diciendo? Por eso la doble metáfora. Eres un árbol como el del Salmo 1, plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Eres ese árbol. Y eso depende de tu responsabilidad privada, individual y personal. De ir a la Biblia todos los días y no dejar que pase un día en tu vida sin comer palabra de Dios, de ir a la Biblia y si la tienes de así como la tengo yo en un libro de papel, quitarle el polvo, abrir sus páginas y comer pan de vida. ¿Alguien dice eso? Amén. Es tu responsabilidad. ¿Estás en Cristo? Tiene que haber una responsabilidad como el árbol que adhiere y extiende sus raíces para tomar del fruto de la tierra y seguir vivo. Nosotros extendemos raíces poniendo nuestra fe en la palabra, comiéndola todos los días. Te hago una pregunta y no tienes que responderlo en alta voz. ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida cristiana, si ya llevas unos cuantos años, has leído el Salmo 23? Uno de los más famosos, por no ponértelo difícil. Salmo 23. ¿Cuántas manos se levantan y dicen, conozco el Salmo 23? ¿Cuántos dicen, lo puedo recitar de memoria? Ah, pero yo sé una cosa, y tú estarás de acuerdo conmigo, cada vez que lo leemos, no se lee igual. Sino que cada vez que leemos el Salmo 23, Dios tiene algo diferente que decirnos en unos mismos versículos y en un mismo salmo. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y es eficaz y penetra a lo profundo de nuestra alma para arraigarnos en Dios. Esa es nuestra responsabilidad personal, comer Biblia, comer pan, comer palabra. También nos arraigamos cuando oramos. Cuando no dejamos pasar un día sin hablar con Dios, cuando nuestros pies se ponen en la alfombra de la habitación o en la loza fría de la habitación, o antes quizás de levantarnos de la cama, poner nuestra primera palabra y nuestra primera expresión de amor antes de decirla a la familia, decírselo al Padre. Padre, te amo, gracias por un nuevo día. Yo quiero hoy tener comunión contigo. A mí me encanta empezar el día orando con un arrepentimiento preventivo. No solo lo alabo, sino que le digo, Padre, perdóname por todo lo que soy capaz de hacer en este día, porque esta carne es traicionera, porque soy un pecador. Si puedes y lo haces y lo puedes, líbrame de mí mismo, que soy mi peor enemigo. Y eso me arraiga en Cristo, porque me da un sentido de debilidad impresionante y me hace recordar que la fortaleza está en Él. Y me hace permanecer arraigado en Él y sabiendo que yo puedo permanecer de pie solamente si permanezco en Cristo. Di conmigo palabra,
oración y también ahora sumamos para arraigarnos en Cristo, alabanza. Hay que alabar a Dios. Hay que cantarle aunque desafines. En el baño nadie se reirá de ti. En el baño estás solo. Un montón de ángeles, pero ellos arreglan tu canción. En tu habitación, en tu closet, donde nadie te ve, ahí tú y Dios, cántale tu canción, la que tú le compusiste, la melodía de tu alma. Hay una melodía en tu alma, cántasela a Dios y créeme que eso hace crecer tu fe. Pero hay una segunda metáfora. Dice sobre edificados. Pablo le encanta hablar de edificios y no es el único, Pedro también. Pero Pablo habla primero en 1 Corintios, en otro pasaje de la Biblia, de un fundamento que nadie puede quitar. 1 Corintios 3, dice versículo 11, porque hay un solo fundamento y ese fundamento es Cristo Jesús. Y luego dice en el versículo 4 de 1 Corintios 3, por lo tanto, todo el que sobreedifica, el que construye sobre ese fundamento, mire cómo lo hace. Hace una advertencia, porque dice, si construyes o edificas con madera, con heno, con paja, con hojarasca, o tal vez con oro, plata o piedras preciosas, de igual manera el fuego de la prueba vendrá y quemará el material. Y si lo que construiste era con material desechable, perecedero, perecerá. Pero si que lo construiste era semejante al metal precioso, se podrá transformar, pero jamás se podrá destruir. El fuego quema, destruye, pulveriza la madera, ni hablar de la paja que le sirve de combustible. Pero cuando el fuego toca al oro, a la plata y a las piedras preciosas, derrite al oro, derrite la plata, no las destruye, no les cambia sus propiedades, lo único que hace es transformar su apariencia. Y algunos de nosotros, el fuego nos hace lucir diferente, pero la esencia es la misma. La gente puede vernos distintos y vernos las cicatrices y ver que perdimos la forma bonita de al inicio, pero sin embargo adentro estamos mejor que ayer porque estamos más puros y más purificados por el fuego que el Señor puso en nosotros. Recuerdo hace décadas atrás el cantante y adorador y predicador cristiano Marcos Witt, exactamente, ya ni me acuerdo de tantos Marcos que iba a decir otro. ¿De cuál de los Marcos era? Y es Marcos Witt. Y a Marcos en una prédica usó este ejemplo de una pregunta que le hizo a un experto en trabajar el oro. Le dijo, una pieza de oro, ¿cuántas veces es necesario ponerla en el fuego? Y la respuesta del experto fue esto: cuántas veces sea necesario. Depende de la pieza. Por si alguien aquí dice, me están pasando por fuego otra vez. Depende de ti. Depende de cuánto necesitamos que las impurezas salgan de nuestra vida. Estaremos en el fuego más tiempo. Pero créeme, no es que Dios está enojado contigo, es que Dios te está transformando. Tú le gustas y Él te ama demasiado. ¿Alguien le puede dar un aplauso a la gloria y a la gracia de Cristo? Pero este Pablo que habla de sobreedificación se une con Pedro, y Pedro, hablando de edificio y de edificio espiritual y de pensar en la iglesia como un edificio, dice, nosotros somos piedras vivas. Y somos piedras vivas en un edificio. Mi hermano, hay una responsabilidad personal, individual, un árbol que se arraiga en la tierra. Ese es el símbolo, esa es la metáfora, esa es la imagen. Mi responsabilidad de orar, mi responsabilidad de leer la Biblia, y mi responsabilidad de alabar a Dios. Pero luego tengo que venir a la iglesia y unirme contigo para que el cemento de la obra poderosa del Espíritu Santo nos pueda unir a nosotros como piedras vivas, y al convivir en la experiencia de la familia de fe, nosotros podamos construir algo. Hay una hermosa sensación en construir algo. Los constructores saben de eso. Todo el que comienza algo y lo termina, todo el que diseña algo aún en su propia mente, aunque todavía no le ha llevado un boceto, no le ha llevado un diseño en la gráfica, todavía no ha puesto la primera piedra, todavía no ha hecho nada, tiene un diseño aquí y eso lo llena de pasión. Pero cuando el diseño se comienza a volver realidad y hay fundamentos puestos y hay ladrillos que están siendo puestos uno sobre otro y hay mezcla que se está haciendo para edificar ese edificio, esa persona no solamente ahora disfruta el diseño mental, sino comienza a disfrutar que se está haciendo realidad. El diseñador eterno diseñó en su eternidad
y en su mente eterna un edificio que no es de ladrillos y que no es de piedras humanas y no es de piedras de la creación de la tierra, es de seres humanos que como piedras vivas estamos siendo pegados por ese pegamento divino que es la fe que nos une. Y cuando convivimos ante tan distintos, ¿sabes? Por eso es que habla de piedras, porque un edificio hecho de ladrillo, los ladrillos son simétricos y son iguales, pero las piedras son diferentes, cada una tiene su apariencia, una es más grande, otra es más chiquita, una es más gorda, la otra es más flaquita. Por si alguno dice, ¿por qué soy gordo? Porque Dios quiere que seas gordo y tú también. ¿Y por qué soy flaco? Por malagradecido. Y porque Dios lo permitió. Pero así, con esas características, unos altos, unos pequeños, unos anchos, otros estrechos, unos introvertidos, otros extrovertidos, pero todos siendo edificados en un mismo edificio. Nada sustituye la experiencia de crecer en familia. De poner el brazo a una persona y decirle oro por ti, de que otro lo haga por ti, de que alguien use su don espiritual para exhortarte, para darte una palabra, para decirte estoy contigo y tú lo hagas con el otro. Eso no tiene sustitutos. Para mantener el paso, mis hermanos, hay que arraigarse individualmente en Cristo, pero hay que pegarse como ladrillo al otro para poder permanecer en el edificio y participar con Dios en una torre que esta vez sí llegará al cielo. No es la de Babel, que le da gloria al orgullo humano. Es la de Cristo, que apunta a la gloria del cielo y al Dios que nos hizo para su gloria. El apóstol Pablo también dice, si quieres mantener el paso, tienes que ser confirmado en tu fe. Mira lo que dice el versículo 7. No solamente arráigate y pégate a tu hermano en la fe como uno que se está sobreedificando como ladrillo, con otro ladrillo, como piedra, con otra piedra, sino sean confirmados en la fe. ¿Sabes? La confirmación, hay iglesias y hay tradiciones también conocidas como cristianas que creen que es el sacerdote o el pastor o creen que es la iglesia la que confirma a las personas. La Biblia nos enseña algo, es el Espíritu Santo el que nos confirma nuestra fe. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú necesitas el testimonio del Espíritu. ¿Sabes cómo yo sé que estoy en Cristo y cómo tú lo sabes individualmente? Porque hay una persona que vive dentro de ti que te habla. Pastor, pero nunca he escuchado la voz del Espíritu Santo audiblemente. Bueno, ¿sabes qué? No vas quizás a escucharla jamás audiblemente. A veces Él usa una impresión en forma de pensamiento que no es tuyo, pero tú terminas sabiendo que era Dios. En ocasiones Él te recuerda un versículo de la Biblia, pero tú sabes que no fue tu memoria lo que lo trajo a colación. Era el Espíritu de Dios tomando la palabra que primero había puesto en ti cuando la leíste para resucitarla y alimentarte la fe en el presente, en la prueba en la que tú te encuentras. El Espíritu nos confirma en la fe. Por eso tenemos necesidad de tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo se tiene comunión con el Espíritu Santo? Estando limpio. Porque la Biblia habla del Espíritu como vino que llena una vasija. Y el vino no se vierte en vasijas sucias que tienen tierra, que tienen microbios. Se limpia la vasija y cuando la vasija está limpia se pone el vino. Y el Espíritu dice, si yo soy el vino nuevo, yo ando buscando vasijas limpias. No perfectas, pero sí limpias. Nos limpiamos por el arrepentimiento y nos limpiamos por la confesión, para que el Espíritu entonces pueda llenarnos como vino llena una vasija y así poder escuchar más y más su voz y aprender con oídos afinados a escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Te puedo hacer un reto en el amor de Dios, que nos limpiemos más, que paremos con la autojustificación, que no caigamos en ese juego humano de decir yo soy así. Que no usemos las frases que el mundo usa de que árbol torcido, que nace torcido, jamás. Que no caemos en ese juego de autojustificación de que, bueno, pero nadie es perfecto, o la carne es débil, o una mentirita piadosa, o mentiritas grises y cosas por el estilo. No seas radical con los demás, sé radical contigo. Misericordia para los otros, gracias para el de al lado, contigo. Necesita ser más duro con el otro, más misericordioso.
Y a veces queremos invertir eso. Juzgamos, criticamos, señalamos y nos apapachamos. Y nos amamos y nos decimos, pobrecito de mí, es que no me entienden, es que no me comprenden. ¿Sabe qué he descubierto? Que la mayoría de la gente que dice no me entienden, no me comprenden, es porque ellos no se entienden ni se comprenden ellos mismos. Entonces lo que tenemos que entender y comprender es que necesitamos vivir en arrepentimiento, en entrega, en rendición, para ser confirmados por el Espíritu de que estamos en comunión con Dios el Padre. Una tercera cosa de cómo mantener el paso mientras avanzamos en Él. Porque de la manera que comenzamos, ¿qué debemos? Andar en Él. ¿Y cómo lo logramos? Diga conmigo, arraigado, pero también sobreedificado. Individualmente en mi fe, pero unido a mi hermano en la iglesia. Confirmado por la presencia y la palabra del Espíritu a través de la evidencia de su obra en mi vida. Pero dice también el apóstol Pablo, cerrando el versículo 7, abundando en acciones de gracia. Alguien diga conmigo gratitud. Gratitud. Si tú quieres permanecer y mantener el paso, no te llenes de ingratitud, llénate de gratitud. Dice, me encanta la expresión que usa, abunda. ¿Abundando en qué? En acciones de gracia. ¿Sabe lo que quiere decir? Encuentra la razón todos los días para decirle gracias a Dios. Encuentra la razón para quejarte menos y agradecer más. Hay un peligro y creo que muchos se han quedado a mitad del camino porque tenían expectativas de que Dios hiciera cosas que hasta ahora no han sucedido. Eso va resintiendo el corazón, va apagando la fe. Y como somos tan espirituales y tan cristianos, no nos atrevemos a decir que estamos enojados con Dios, pero nuestras acciones lo dicen. Vamos enfriando nuestra fe, vamos perdiendo el paso y la marcha, vamos cada vez más separándonos de nuestra vida con Dios, de nuestra vida de entrega, de nuestra vida con la gente de Dios, y vamos volviéndonos gente aislada, recelosa, que comienza a creerle menos a Dios, porque Dios aparentemente no respondió tu oración. ¿Te puedo decir algo? Si Dios hasta ahora no ha respondido tu oración, en primer lugar, eso no quiere decir que no lo hará. Jesús llegó a Betania cuando Lázaro ya tenía mal olor. Cuando los judíos creían que ya no podía haber un milagro de resurrección, porque no era el tercer día, era el cuarto día. Y el Dios en que tú y yo creemos, a veces aparentemente llega tarde, pero cuando lo hace, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Entonces tú tienes que creer que lo que Dios hasta ahora no ha respondido no quiere decir que no lo hará. Lo más probable es que tiene que ver con tu vida en el futuro, porque ahora no estabas lista, no estabas listo, y Él lo hará cuando tú estés lista y tú estés listo. No pares de creer, no te resientas con Dios, sigue dando gracias abundantemente. Pero si Dios no te ha respondido, hay una segunda razón. Lo más probable es que no lo haga. Hay ocasiones en que no lo hace porque lo hará después. Y hay otras ocasiones en que no lo hace porque no te conviene. Es que yo lo quiero a él. Es que tiene los ojos azules. Es que mide más de 6 pies. Es que es el galán de la telenovela que yo siempre soñé. Pero no es ese. El chaparro es mejor. El chiquito bigotudo es mejor. Míralo bien para que tú veas. Vas a ver a Cristo en ese y no en aquel. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo para las solteras que lloran? Cuya fe se está muriendo. Comienza a darle gracias a Dios. Decía un autor cristiano hace años atrás, cuando disfrutes tu soltería, estarás lista para el matrimonio. Y dices, ¿cómo? Claro, porque no vas a necesitar un hombre para que te llene, sino para cumplir un pacto y unirte con alguien para quien estás dispuesta a darle, porque una mujer necesitada demanda que la llene, pero una mujer sola, llena en Cristo, va a dar y a buscar a alguien que también sepa dar, no para llenarse ni para otra cosa egoísta, sino porque está lleno de Cristo. Mis hermanos, muchos creyentes resentidos, apagados en su fe. Pero te puedo dar la única razón válida por la cual nosotros siempre podemos abundar en gracia, en gratitud. ¿Te la puedo dar? Se llama Cristo Jesús. Cuando mires tu sanidad que todavía no se ha completado, tu economía que no está completamente resuelta, cuando mires que tu familia completamente no está restaurada,
Cuando mires que hay respuestas que se están pendientes en el futuro, que Dios aparentemente no lo ha hecho o pareciera que no lo va a hacer, mira, sigue creyendo que Dios lo puede hacer. Amén. Pero no des gracias necesariamente basado en esas cosas que Él hace. Dale gracias al Padre y dile: Señor, te quiero dar gracias por Jesucristo, porque yo no merecía salvación y Él vino para ofrecérmela. Porque yo merecía estar en una cruz y Él ocupó mi lugar. Porque yo merecía ser condenado y Él fue condenado en mi lugar. Porque yo no merecía ser liberado de mi pecado y Él cargó mi pecado para que yo viva en libertad. Porque yo era ciudadano del infierno y gracias a Él soy ciudadano del cielo. Porque yo era simplemente uno que tenía por padre al diablo y ahora tú eres mi padre, porque el Hijo cargó mi pecado para que yo tuviera salvación. Algunos, dice Hebreos 11, que nunca en esta vida recibieron lo prometido, pero se sostuvieron como viendo al invisible. ¿Saben por qué? No es porque no recibieron lo prometido, no porque Dios les falló. Es que esa gente no estaba esperando una sanidad temporal porque no estaban enfermos. No estaban esperando que le resolviera un problema económico. Esa no era su situación. O le restauraron una familia. Ese caso particular de Hebreos 11 habla de gente que lo que esperaba era una ciudad eterna. Y por eso en esta tierra no recibieron lo prometido, porque ellos sabían que tenía que ver con lo eterno y su gratitud estaba anclada a lo eterno. Cuando no solo esperemos el milagro para ahora de provisión, de sanidad y en todas las áreas, sino también tengamos puesta nuestra mirada como peregrinos y extranjeros en una ciudad no hecha de manos, sino hecha por Dios. Eso también nos llenará de gratitud, porque es seguro para el que cree. En esta vida Dios te bendecirá, pero no es comparable con la bendición que te espera si te sostienes como viendo al invisible. ¿Ya sabes cómo mantener el paso? Al menos he sido fiel en decírtelo, como lo dice este pasaje de la Biblia. Ahora queda en tus manos ser responsable de arraigarte en Él como un árbol, en una vida de oración, de palabra, de alabanza y de sobreedificarte en Él junto con tu hermano en un edificio espiritual que se llama la iglesia. Es tu responsabilidad vivir limpio y en comunión con el Espíritu Santo para ser confirmado interiormente por la voz del Espíritu que da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo o una hija de Dios. Y es tu responsabilidad quejarte menos y dar más gracias, sobre todo acordándote de una persona: Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. Pero hay un segundo énfasis en el pasaje y una segunda verdad que Pablo nos deja, que quiero también ver en los próximos minutos. Y Pablo dice en el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y de esto saco esta conclusión y este principio: cuídate del engaño espiritual. Di conmigo para que te escuche el de al lado: cuídate del engaño espiritual. Y ahora con valentía, si puedes mirar a alguien y decirle: cuídate del engaño espiritual. Pero ahora mírate a ti mismo y di: cuídate del engaño espiritual. ¿Sabes quién es la persona más susceptible a ser engañada en este lugar espiritualmente hablando? La persona más propensa a ser engañada espiritualmente en este lugar. ¿Sabes quién es? No me digan que soy yo. Yo digo que soy yo. Tú tienes que decir que eres tú. Somos cada uno de nosotros individualmente. Estamos propensos a ser engañados. Pablo llama a este engaño espiritual filosofías y huecas sutilezas. Pero además él amplía la idea usando dos frases para que se entienda claramente qué tiene en mente cuando habla de filosofías. Y estas son las frases que él usó. En primer lugar, habla de las tradiciones de los hombres. A continuación, en el versículo que no leímos, dice la parte final del versículo 8: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y en esas dos expresiones nos amplía la idea de estas filosofías peligrosas y de este engaño espiritual. Las tradiciones de los hombres. Alguien diga conmigo: las tradiciones de los hombres. Pablo tiene en mente la tradición judía.
Pablo tiene en mente el legalismo judío de la época. Pablo tiene en mente que están siendo infiltradas las congregaciones por judíos que vienen de Jerusalén y le dicen a los nuevos creyentes griegos y romanos: ¿creíste en Cristo? ¿Eres tu Salvador? ¿Creíste por la fe? Y la gente dice: amén. ¿Y ustedes dicen también? Amén. Pero luego decían: ¿pero no te has circuncidado?, le decían al varón. Y le decían a todos: ¿y no están guardando el sábado, mujeres y hombres? ¿Y no conocen la ley de Dios? Pues entonces no están completos en Cristo. Ustedes tienen que circuncidarse los hombres, como todo varón judío. Ustedes tienen, como creyentes judíos, hombres y mujeres, guardar el sábado. Ustedes tienen que cambiar su dieta alimenticia, como toda persona que viene de la verdadera fe del pueblo de Dios. Ustedes tienen que guardar la ley de Dios. Y como a Jesús en algún momento se le escuchó decir: ¿la salvación viene de dónde? ¿O de quiénes? Jesús dijo: la salvación viene de los judíos. Estos tomaban esta expresión y decían: ¿la salvación de quién viene? El Señor que dijo: ¿la salvación viene de dónde? De los judíos. Pues hay que seguir la ley. Jesús no quiso decir eso. Jesús dice: la salvación viene de los judíos porque yo nací entre ellos y yo soy la salvación. No estoy hablando de la ley. La ley es mi ley. La ley es perfecta. Pero yo no vine para que ustedes la cumplieran. Yo vine para yo cumplirla y hacerla perfecta por medio de mí. Para que ustedes que no la pueden cumplir sean vistos perfectos por el Padre a través de mí. Dice: pastor, pero eso es un problema del primer siglo, 2000 años atrás. ¿Qué tiene que ver con nosotros en Miami, siglo XXI? Lo mismo. El cristianismo latinoamericano e inclusive norteamericano está siendo plagado por una serie de gente sectaria que le está diciendo a los cristianos: tienes que volver al judaísmo para que seas más espiritual. En Latinoamérica escuchamos el testimonio de congregaciones enteras que se han vuelto ahora al judaísmo y son ahora sinagogas judías, cristianas. Pero un cristianismo donde Cristo no es Dios, no es uno con el Padre ni con el Espíritu Santo, sino simplemente el Hijo y no Dios el Hijo. Un cristianismo donde tú tienes que no solamente creer en el Hijo, sino también guardar la ley para salvarte. Guardar el sábado, ya no comer lechón, ya no comer camarones ni langostas. Una dieta estricta, cuando ni tan siquiera Dios se la dio a Israel como una ley espiritual, la ley alimenticia. Era para cuidar su cuerpo, no su alma. Porque no era ley moral, era ley alimenticia. Igual que la ley sanitaria, no era ley moral o espiritual, era ley sanitaria para evitarles enfermedades. Pero ellos no supieron distinguir y lo pusieron todo en el mismo paquete de la espiritualidad. Pero cuando llegamos a la ley moral y espiritual, los 10 mandamientos, no entendemos que Dios nos lo dio no para que los cumpliéramos, sino para que fuéramos descalificados. Dice Pablo: la ley, y principalmente los 10 mandamientos, eran un ayo, un maestro, es lo que quiere decir, que nos llevó a Cristo. ¿Sabes cómo nos llevó? Porque cuando dice: no matarás, y la Biblia viene Jesús y le dice: pero si en tu corazón ya tienes algo contra tu hermano, ya lo mataste, eres asesino, entonces soy culpable. Y cuando dice: no codiciarás, y dice Jesús: pero el que ya con sus ojos mira y desea, ya también codició, soy culpable. La ley existe para presentarme descalificado delante de Dios y decirle: no me puedo salvar a mí mismo. Y el Padre diga: qué bueno, porque tengo provisión para ti, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Entonces, no caigas en el juego moderno de la falsa espiritualidad, disfrazado de judaísmo o de supercristianismo. El largo de tu saya no te hace más cristiana, quizás más modesta, sí, pero no más cristiana. Tal vez si tengas que trabajar con el largo de tu saya por modestia, pero no por cristianismo. No por espiritualidad, no para que Dios te acepte, no para que Dios te vea mejor, no para que seas más espiritual. El que una mujer use pantalón no la descalifica. No es que el pantalón es ropa de hombre. Jesús dijo, y la Biblia dice, que lo de hombre es de los hombres y las mujeres de la mujer. Y Cristo usó vestidos y no pantalones. Porque en la época de Jesús el pantalón no existía. Más bien se creó por las mujeres para que pudieran usar caballos, subirse a los caballos.
pero la tradición se comió a la gente. Y te hace pensar que eres más espiritual como te vistes, eres más espiritual si guardas el sábado, eres más espiritual si usas nombres hebreos y ya Jesús no es Jesús, ahora es Yeshua, porque ese es el nombre que Dios identifica. Di Jesus, Jesús, di como lo dicen como lo llaman los musulmanes, di como lo dice en la Rusia. El nombre en cualquier idioma funciona porque no es el idioma en el que lo dice, es a la persona a la que estás llamando. Cuídate del engaño espiritual, porque hay gente que cree que está corriendo bien y está corriendo mal porque le añadió a Cristo algo. Y la otra frase, podría decir más, pero en algún momento nos tenemos que ir. La otra frase que usa aquí el apóstol Pablo para cuidarnos del engaño es los rudimentos del mundo. Alguien diga conmigo, los rudimentos del mundo. Pablo dice, tenemos un problema en la iglesia en aquel tiempo y la tenemos ahora todavía. Están los falsos cristianos, judaizantes, legalistas, queriendo meter ley en el cristianismo, pero están los griegos, que tienen sus culturas, sus dioses y su filosofía. Ellos tienen los rudimentos del mundo, tienen el paganismo, tienen el oscurantismo, tienen la brujería, la adoración a los demonios, los fetiches religiosos, los rituales, las costumbres, la superstición. Y todo eso nos los están queriendo meter en el cristianismo. Es como si ahora tú fueras cristiano y no pasaras por debajo de una escalera porque tu abuelita te dijo que eso trae mala suerte. Es como si ahora tú, siendo cristiano, vieras un gato negro y cruzaras los dedos porque tu abuelita te dijo que eso trae mala suerte. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Que ninguna de esas tradiciones que traemos los latinoamericanos las debemos seguir añadiendo a nuestra fe. Que ninguna de las supersticiones de la cultura americana las debemos meter en nuestra fe. Que debemos salirnos de la cultura en lo que la cultura está dañada. La cultura se debe redimir solamente en ese lado de la cultura que revela la verdad de Dios que queda en ella. Pero cuando la cultura revela lo pagano y lo del mundo y lo que no glorifica a Dios y produce oscurantismo, brujería y todas esas cosas, sácalo. Iglesias que cuando van a construir un nuevo edificio, en los cimientos ponen bolsas de sal para matar las maldiciones. Eso es oscurantismo, eso es brujería. Porque Jesús dijo que somos la sal de la tierra, entonces entiérrate tú para que funcione. No cojas la sal en una bolsita. Si la sal en los cimientos va a mantener la iglesia, pues métete tú. Pero entonces, como somos cimientos espirituales, que esta sea la sal que le pone sazón a la iglesia de Cristo. Iglesias que porque creen que porque ponen unas cuantas velas en una esquina, ahora son más espirituales. Iglesias que le dicen a la gente, vamos a hacer el camino de la espiritualidad en zigzag. No estoy jugando, esto es cierto. Porque cada vez que tú das una vuelta y lo haces una y otra vez y llegas a 8 vueltas en el símbolo de lo infinito, te llenas del poder de Dios. Di conmigo, mentira. Pero se siente bonito y eriza los pelos porque hay luces apagadas, velas en una esquina, el símbolo del infinito y un teclado produciendo melodías que la gente siente a Dios cuando lo que están produciendo es adoración a los demonios. Cuando te dicen que Dios te bendecirá más, cuando tú des una ofrenda más grande. Los cristianos damos ofrendas y qué lindo que cada día la diéramos más grande. Yo oro cada día. Señor, que yo cada día pueda dar mejores diezmos. Todavía no lo he logrado, pero lo oro. Porque mi deseo no es que Dios me bendiga más cuando dé más, es decirle gracias al que me bendijo demasiado. Pero cuando te dicen, dalo porque se va a hacer un pacto entre tú y Dios, tu dinero está con ese pacto, supuesto, invalidando un pacto mayor que es de sangre en una cruz. Y que no demanda dinero por tu sanidad, ni tu salvación, ni tu restauración, ni tu libertad. Ya Cristo lo hizo posible, haciendo perfecto a los santificados en el poder de su sangre. Cuidado, hermano, con las filosofías modernas, con las tradiciones de los hombres que nos quieren llevar al engaño. Y vivamos para Cristo completamente. Quiero
leer los dos últimos versículos del capítulo de Colosenses. Dice el versículo 9, al menos los dos que leímos en el día de hoy, los dos últimos. Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No tienes que volverte judío, ni semijudío, y no tienes que volverte pagano, ni espiritualista, ni traer piedras, ni velas, ni ritos, ni vueltas, ni sal, ni ninguna de esas cosas, porque hay una persona en la que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo se llama, iglesia? Alguien diga, Jesucristo es el centro de mi vida. Él es mi camino, Él es mi camino, en el camino seguro. Él es mi verdad, Él es la verdad absoluta. Él es mi vida. Y voy al Padre porque estoy yendo a través de Él. Y luego dice el versículo 10. Y vosotros estáis, escucha esto, disfrútalo, créelo, interiorízalo. Y hoy al salir de aquí, disponte a vivirlo. Ustedes están completos en Él. Escucha el tiempo verbal. No dice estuvieron pasado. No dice estarán. Está usando una forma en presente continuo. Ustedes están. Vosotros estáis, dice la versión antigua. Ahora y mañana cuando te levantes estarás otra vez. Y al día siguiente estarás otra vez. Porque estás ¿en quién? En Cristo. Ustedes están completos en Él. Que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia? Jesús no solamente es la cabeza de ángeles, arcángeles, querubines y serafines que adoran a Dios. Jesucristo es la cabeza de Satán, Lucifer. Jesucristo es la cabeza de los demonios y autoridades que están sirviendo al poder de las tinieblas. Cuando Dios dice no puedes, el diablo no puedes. Cuando Dios le dice ve y haz, es porque Dios tiene un plan para tu bendición. Dios es la máxima autoridad, el solo soberano de los reyes de la tierra. Él, Cristo, es la cabeza de todo principado y potestad. Voy a terminar, pero tengo que decirte eso. Cristianos, no le tengas miedo a los demonios que viven en los demás. Porque los demonios que viven en los demás son los que le tienen miedo al Espíritu Santo que vive en ti. La esposa de mi pastor me enseñó algo cuando en Cuba comencé a creer. La gente en la iglesia a veces veían como vivíamos, la iglesia estaba en las 4 esquinas, mi casa está en una de las esquinas, la iglesia está en la otra, y después una tienda y otra casa. Y en 4 esquinas, las en Cuba, tiran brujería. Entonces, algunos cristianos nuevos, cuando iban para la iglesia, iban a doblar la acera, se encontraban con un gallo muerto o unos huevos tirados. Y la gente se bajaba de la acera, literalmente, para que no se le pegara la influencia. Gente nueva en la fe. Y ella siempre decía eso. Fíjense cómo yo camino y doblo la esquina y le paso por al lado a la gallina, al gallo y a los huevos. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si se pueden y lo recogían, claro que sí, y botar las brujerías y amar a la gente. Escúchame, hay cristianos que dicen, no me puedo pegar porque tiene una manilla de orula, porque tiene un San Lázaro. Pégatele más, necesita más a Cristo. Muéstrale a Jesús, acércale la luz. Él está en oscuridad porque la luz no se le ha presentado, pero tú la luz te le alejas por si acaso San Lázaro te hace algo. Hello. En primer lugar, San Lázaro no existe y el demonio que opera detrás está sujeto a aquel que es la plenitud de toda la deidad, el que estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Cierro, mis hermanos, diciendo algunas verdades que salen de estos dos versículos. Cristo es el centro del universo y el centro de nuestra fe. Grítalo conmigo. Cristo es el centro del universo y es el centro de nuestra fe. En segundo lugar, nosotros no necesitamos a nadie más ni a nada más. Dilo conmigo. Nosotros no necesitamos a nadie más ni nada más.
Y en tercer lugar, Jesús, Cristo, nuestro Señor, está por encima de todo poder espiritual que pretenda controlarnos, manipularnos o intimidarnos. Aleluya. Di conmigo, Jesús está por encima de todo poder espiritual que pretenda controlarnos, manipularnos o intimidarnos. Amén, amén y amén. El secreto de la perseverancia está en Cristo. Cuando nos centramos en Él y desechamos cualquier adición que creamos que necesitamos para ser más espirituales. Pero ahora nos dimos cuenta y decimos, no necesito adiciones, estoy completo en Cristo. Al tomar esa decisión, estamos tomando el camino correcto. Y estamos practicando la disciplina clave para permanecer fiel a Cristo en nuestro camino de fe. Quiero cerrar con la letra de un himno que cantaban las generaciones cristianas anteriores. Me refiero al himno, oh Maestro y mi Señor. Y dice, oh Maestro y mi Señor, yo contigo quiero andar. En tu gracia y en tu amor solo quiero yo confiar. Eres mi profeta y rey, mi divino Salvador. Soy oveja de tu grey. Eres tú, mi buen pastor. Dime tú lo que he de ser, las palabras que he de hablar, lo que siempre debo hacer, cómo debo yo pensar. Solo así feliz seré en mi vida espiritual. Solo así morar podré en la patria celestial. Quiero que te pongas de pie, vamos a orar y vamos a preparar nuestros corazones para alabar a este Cristo que es el centro de nuestra fe. En Él estamos completos, en Él se encuentra nuestra seguridad y la perfección de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén a eso?